buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy no os voy a hablar de mis playeros, ni de sus características, ni de cómo me sientan en el pie, al igual que en estos días atrás. Hoy os quería hablar, obviamente, de zapatillas, pero os quería hablar de un tema que me propuso el otro día Iván y que me pareció muy interesante, y que es el tema de en qué fijarse cuando vas a comprar unas zapatillas. Os voy a dar unas recomendaciones o unas pautas que sigo yo en mi día a día y que no tienen por qué ser así, pero bueno, a mí me gustaría mostraroslas para ver qué os parecen y si veis que son útiles o si diríais, pues yo no las usaría en la vida. Entonces bien, hoy os quiero hablar de lo que os acabo de decir, de en qué fijarse cuando vais a comprar unas zapatillas. Punto número 1, la mediasuela de la zapatilla. Para mí, yo generalizo, ¿vale? Y resumiéndolo mucho, algunas personas lo llamarán de una forma, otras de otra y otras dirán que no tiene ningún sentido, pero bueno, yo desde siempre los llamo de dos estilos. Hay dos tipos de suela, mediasuela, perdón. La primera, estilo casco. Esa para mí es la que tiene la suela totalmente recta. Es un poco más dura, no tiene tanta amortiguación. Y luego estaría la suela de estilo retro. Es la suela que tiene la forma del pie, que tiene un poquitín de forma y que generalmente tiene más amortiguación y tiene más media suela que una de estilo casco. Ejemplos de zapatillas estilo casco: las Adidas Stan Smith, las VL Kurt, las Converse, las Nike Royal. Ahora vamos a los ejemplos del estilo retro, running. Tenemos toda la gama de Nike, las Air Max, Nike MD Runner, tendríamos las Adidas Forest Groove. Esos son así ejemplos muy por encima de los dos estilos de los que os estaba hablando. En relación con este aspecto que os estaba hablando ahora de la mediasuela, pasaríamos a otro punto importante a la hora de fijarse en una zapatilla, que sería la comodidad. Generalmente, y esto ya es un punto de vista subjetivo, porque os voy a hablar de lo que a mí me gusta, que es, o con lo que yo me siento más cómoda, mejor dicho, que sería el playero de estilo retro. Como os comentaba anteriormente, la mediasuela tiene más la forma del pie y generalmente suele tener más amortiguación y más flexibilidad que un playero de estilo casco. Entonces, si vosotros lo que buscáis es que prime la comodidad, os recomendaría un playero de estilo retro. Sin embargo, si lo que queréis es, yo qué sé, seguir modas o simplemente que vosotros os sentís cómodos con cualquier tipo de playero, pues os recomendaría tanto estilo retro como estilo casco. Como os comentaba, el estilo casco es muchísimo más rígido, mucho más duro, generalmente suele ser más incómodo a la hora de ponerse que uno de estilo retro, pero bueno, para gustos colores, obviamente. Siguiente punto, entraríamos a hablar del upper, la parte superior del playero. Aquí también es muy subjetivo, depende de si lo queréis para verano, si lo queréis para invierno, para primavera-verano o otoño-invierno, ¿vale? Hay varios tipos de upper. Tenéis generalmente el de tela, que se usaría más para verano porque es muchísimo más transpirable, te evacúa el sudor y bueno, es mucho más ligero, por decirlo de alguna forma. Luego tendríamos el otro tipo de upper, que sería de polipiel, sería de tipo serraje, que bueno, ese calzado sería más para el invierno porque te proporciona más calor, no es tan transpirable y generalmente te van a calar, pero obviamente van a tardar muchísimo más que unos de tipo tela. E íntimamente relacionado con esto estaríamos hablando del peso de la zapatilla. Hay gente, yo por ejemplo no lo noto, hay zapatillas que pesan más, otras que pesan menos, pero son pocos gramos la diferencia que hay entre unas y otras. No obstante, habrá gente a la que le guste ir totalmente ligero, entonces buscará una zapatilla que se asemeje más al tejido de la tela. Otros, sin embargo, dirán, bueno, pues a mí me da igual el peso de la zapatilla, entonces pues se decantarán más por unos de estilo polipiel o de serraje porque así les tarda más en calar. Sí que es cierto que el de tipo serraje, aunque tarde más en calar, si llueve el tejido se puede estropear, entonces también hay que tener mucho cuidado con esos detalles, dependiendo de si lo queréis para buenos días o para días malos, lluviosos o de nieve o cualquier cosa, ¿vale? Porque obviamente hay playeros destinados para las distintas estaciones. A ver, yo al final acabo usándolos todos para todo, pero bueno, depende de la persona, obviamente va a elegir, se va a decantar por un playero o por otro. El último punto que considero importante sería el de la anchura de la horma. Por ejemplo,
hay muchísimos tipos de pies, los hay anchos, los hay estrechos, los hay largos, los hay pequeños, de todos los tamaños y de todos los colores. Entonces, dependiendo del tipo de pie que tengáis, tendréis que elegir un playero u otro. Por ejemplo, los de estilo polipiel suelen ser mucho más rígidos, entonces si tienes un pie ancho probablemente lo notes mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más encerrado el pie. Sin embargo, uno de tela te va a ayudar a tener el pie un poco más libre. Sin embargo, hay modelos, por ejemplo, Nike generalmente la horma suele ser más estrecha. En Adidas, en Homa o en Reebok la horma suele ser más ancha. Entonces, claro, si tienes un pie estrecho, si usas un calzado de horma ancha, probablemente el pie te baile, no te sientas cómodo. O al contrario, lo que os comentaba antes, si tienes un pie ancho y te coges un playero de horma estrecha, pues probablemente notes el pie totalmente constreñido. Hay que tenerlo es un punto muy importante a tener en cuenta. Generalmente, si tienes el pie ancho y te coges lo que os comentaba antes, un playero que es un poquitín rígido por el tipo de tejido que tiene, probablemente lo acabéis dando un poco de sí. No obstante, lo que recomiendo es de primeras probar el playero y notar y sentir cómo notáis el pie dentro del playero. Hay playeros que los probáis y decís, oh, estoy súper cómodo con ellos, y luego os lo lleváis para casa, los trenáis y decís, jolín, es que me está haciendo daño en el dedo, me está haciendo daño en la parte de atrás, tal. Yo os aconsejo probar los playeros, sobre todo no solo en la tienda, sino también en vuestra casa antes de estrenarlos, porque muchas veces suelen salir ranas. Pero bueno, no me enrollo más, ¿vale? Esos para mí son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un playero. Y espero que os haya servido de ayuda. Si os quedasteis con más dudas, ya sabéis que aquí sois bienvenidos. Si os gustó, le dais like. Si no os gustó, ya sabéis que la manita aquí hacia abajo no existe. Y que espero que me comentéis y que aprenda mucho de vosotros. Un besito enorme y os deseo lo mejor de lo mejor.